La foto fue tomada el 14 de marzo a las 8:47 de la noche. Yo estaba en esa foto, sonriendo, en mi cama, con mi teléfono en la mano. El problema es que yo esa noche estaba enferma, con fiebre, inconsciente desde las 7, y sin embargo, ahí estaba. Lo sé porque hay otra foto, del mismo instante, desde el ángulo opuesto. Él con otra mujer, tomados de la mano, en un restaurante que yo nunca he pisado. Misma hora, mismo minuto. 2 fotos, 2 lugares distintos, y yo en los dos. Revisé mi teléfono temblando. En un chat que no reconocía, con mi número, había un mensaje enviado esa noche a las 8:49, 2 minutos después de la foto. Yo no lo escribí, pero usaba mis palabras, mi forma de hablar, mis expresiones, como si alguien me conociera por dentro. Y entonces entendí que el problema no era que él me estuviera engañando. El problema era que alguien me estaba usando a mí para hacerlo. Hay cosas que no sabes que estás perdiendo hasta que ya no las tienes. La tranquilidad es una de esas cosas. Yo la perdí el 28 de febrero, aunque tardé semanas en darme cuenta. Antes de que todo esto pasara, yo era una persona que confiaba. No de forma ingenua. No era de esas personas que cierran los ojos ante las señales. Era algo más profundo que eso. Confiaba en Marcos porque lo conocía. 3 años juntos. Había visto cómo reaccionaba bajo presión, cómo trataba a su madre, cómo me miraba cuando pensaba que yo no estaba mirando. Ese tipo de cosas no se pueden falsificar. O eso creía yo. Ahora pienso en ese momento y me da risa. No una risa alegre, una risa seca, del tipo que sale cuando te das cuenta de que fuiste la última en enterarte de algo que todos a tu alrededor ya sabían. Empezaré desde el principio, desde el 28 de febrero, porque ahí fue cuando todo empezó, aunque yo tardé semanas en entenderlo. Marcos llegó a casa esa noche con un moretón en la muñeca izquierda. Pequeño, circular, del tamaño de una moneda. Le pregunté qué le había pasado. Pelota, en el trabajo, nada grave. Lo dijo sin levantar la vista del teléfono, sin pausar, como si la respuesta ya estuviera preparada antes de que yo preguntara. En ese momento no pensé nada. La gente se golpea. Los moretones pasan. Hay 1000 formas de hacerse daño en un día normal. Pero 3 días después, cuando estábamos en el supermercado, se cruzó con un conocido suyo, un chico del trabajo. Y cuando el chico lo saludó y le dio la mano, Marcos giró el cuerpo de una forma específica, para que el moretón quedara escondido. No lo rozó con nada. No tenía dolor. Lo escondió. Ese detalle se quedó en algún lugar de mi cabeza, sin hacerse preguntas todavía, solo guardado. El 1 de marzo encontré un recibo en su chaqueta. Restaurante Las Acacias. Mesa para 2. 9:47 de la noche. Marcos esa noche había llegado a casa poco antes de las 11, diciendo que había salido con compañeros del trabajo. Bar de siempre. Nada especial. No mencionó ningún restaurante. Busqué Las Acacias en el mapa. 40 minutos del bar. 200 metros de su oficina. Eso significa que no fue directamente del trabajo al bar. Fue primero al restaurante, luego al bar. Y llegó a casa sin decirme nada de eso. Podía tener una explicación. Quizás fue solo. Quizás fue con un colega que no quería mencionar. Quizás el recibo era viejo y estaba en el bolsillo por descuido. Me repetí esas cosas varias veces. Pero el moretón seguía guardado en mi cabeza. Y ahora el recibo lo acompañaba. 2 cosas pequeñas, insignificantes por separado. Juntas empezaban a tener un peso distinto. Esa misma semana, el 3 de marzo, Marcos dejó su teléfono en el baño mientras se duchaba. Yo no lo busqué. Lo vi encima de la repisa cuando entré a buscar mi crema. La pantalla estaba encendida.
Un chat abierto. No lo leí. No llegué a leerlo. Pero vi el nombre del contacto. Trabajo. Y vi la última línea del mensaje más reciente, la que aparece en la vista previa antes de que la pantalla se apague. Esta noche no puedo. Ella está en casa. La pantalla se apagó antes de que pudiera leer más. Me quedé 3 segundos mirando el teléfono apagado. Ella está en casa. Yo era ella. Yo era el motivo por el que no podía. Salí del baño, me senté en el sofá. Intenté procesar lo que acababa de ver. Cuando Marco salió de la ducha, le pregunté cómo le iba en el trabajo. Bien, dijo. Normal. Mucho lío, pero nada nuevo. Sonrió. Me dio un beso en la sien. Se fue a la cocina a preparar algo de comer. Normal. Todo perfectamente normal. Esa noche, cuando él dormía, intenté revisar su teléfono. El chat trabajo no aparecía en ningún lugar. No estaba archivado, no estaba eliminado. Simplemente no existía. Busqué en todas las aplicaciones de mensajería que tenía instaladas. Nada. Me pregunté si lo había imaginado, si la fiebre que empezaba a tener me había jugado una mala pasada. Pero yo no tenía fiebre ese día, eso vino después. Y yo sé lo que vi. El 5 de marzo me llamó mi amiga Sofía. Sofía y yo nos conocemos desde la universidad. Es el tipo de persona que no llama sin razón. Cuando llama, es porque tiene algo que decir. «Oye», dijo después de los saludos. «¿Estás bien con Marcos?» «Sí, ¿por qué?» Pausa. «Es que ayer vi a alguien que se parecía mucho a ti. Con él. En el centro comercial, cerca de Fnac, como a las 7 de la tarde». Mi cuerpo se tensó. «¿Cómo que alguien que se parecía a mí?» «Bueno, pensé que eras tú. Iban tomados de la mano. Pero luego dije, no, igual me equivoco. A lo mejor era una prima o algo». «¿Cómo era?» «Tu altura, tu pelo, tu forma de caminar, en serio. Si no fuera imposible, diría que eras tú». Colgué. Me quedé mirando el techo durante 1 minuto completo. Sofía no es el tipo de persona que inventa cosas. No exagera. No dramatiza. Si dijo que vio a alguien que se parecía a mí, es porque realmente lo vio. ¿Y si esa persona estaba con Marcos? Revisé mi calendario. El 4 de marzo a las 7 de la tarde, yo estaba en el cine con otra amiga. Tengo el ticket guardado en el correo. La sesión empezó a las 18:50. Salimos cerca de las 21:15. Era físicamente imposible que yo estuviera en el centro comercial a las 7. Llamé a Marcos. «¿Dónde estabas ayer a las 7? Silencio de 1 segundo. Solo uno. Pero yo lo noté. «En la oficina. Salí tarde, ya sabes cómo está el tema del proyecto». «¿Hasta qué hora?» «Hasta las 9, más o menos. ¿Por qué? ¿Pasó algo?» «No, nada, solo curiosidad». Esa noche revisé la aplicación de ubicación compartida que teníamos activada desde un viaje que hicimos el año pasado y nunca llegamos a desactivar. El historial del 4 de marzo decía que a las 19:02 Marcos estaba en mi apartamento. Mi apartamento. A las 7 de la tarde. Pero yo no estaba en mi apartamento a las 7 de la tarde. Y él me dijo que estaba en la oficina. Entonces, ¿quién estaba en mi apartamento? Revisé si yo tenía acceso al historial de ubicación de mi propio teléfono. Según la aplicación, yo también estaba en mi apartamento a las 19:02. Pero no, yo estaba en el cine, con Lucía, viendo una película que duró 2 horas. Los dos en mi apartamento, a la misma hora, cuando ninguno de los dos estaba realmente ahí. Cerré la aplicación. La abrí de nuevo. Los datos seguían siendo los mismos. Empecé a pensar que la aplicación tenía algún error. Un fallo de GPS. Algo técnico que yo no entendía. Ese tipo de cosas pasan. Me lo repetí hasta que casi me lo creí, pero había algo más que no cuadraba. Sofía había visto a alguien que se parecía a mí.
con Marcos, en el centro comercial, a la misma hora en que, según el GPS, los dos estábamos en mi apartamento. 3 versiones distintas de la misma hora, y ninguna coincidía con las otras. Intenté encontrar una explicación técnica. Los sistemas GPS se equivocan. Las señales de los satélites rebotan en edificios y generan datos incorrectos. Hay aplicaciones que cachean ubicaciones antiguas y las muestran como si fueran actuales. Todo eso es real. Todo eso pasa. Pero incluso asumiendo un error técnico, ¿cómo explicas que los dos aparecíamos en el mismo lugar y a la misma hora? ¿Qué tipo de fallo hace eso de manera simultánea en 2 teléfonos distintos? Guardé las capturas de pantalla. No se las enseñé a nadie. Todavía no. Necesitaba entender más antes de empezar a hacer preguntas en voz alta. El 6 de marzo, al día siguiente, ocurrió algo pequeño que en otro momento habría ignorado completamente. Estaba en la cocina preparando café cuando Marcos recibió una notificación. Su teléfono estaba boca arriba encima de la mesa y la pantalla se iluminó un segundo antes de que él lo girara. Vi el nombre del remitente. No era un nombre, era solo una letra. M. Nada más. Solo M. Marcos lo cogió con una rapidez que no correspondía a alguien que no tiene nada que esconder. Lo desbloqueó dándome la espalda. Tecleó algo durante unos segundos. Lo volví a guardar en el bolsillo. No dijo nada. Yo tampoco. Pero empecé a contar. Cada vez que recibía un mensaje que lo hacía girar el teléfono. Cada vez que salía a tomar aire y volvía exactamente 10 minutos después. Cada vez que miraba hacia la puerta de casa con una fracción de segundo de más, como si estuviera calculando algo. Llevaba 3 días contando cuando llegué al 9 de marzo. 3 días contando esas señales. Y el 9 de marzo encontré algo más. El 9 de marzo encontré algo en su chaqueta de nuevo. No un recibo esta vez. Una tarjeta, sin nombre, sin logo, solo un número de teléfono escrito a mano. La fotografía antes de volver a guardarla. Esa noche la busqué. El número no aparecía en ningún directorio. No estaba asociado a ninguna empresa ni persona pública. Llamé desde un número que no era el mío. 3 tonos. Silencio. Y luego una voz grabada que decía solo esto. Deje su código después de la señal. Colgué. ¿Qué tipo de persona tiene un teléfono que solo acepta códigos? ¿Qué tipo de conversación requiere ese nivel de anonimato? Volví a pensar en el moretón, en el recibo, en el chat que desapareció, en la mujer que se parecía a mí. Y empecé a construir una historia, la única historia que encajaba con todas esas piezas. Marcos estaba con alguien más. Alguien que lo controlaba de alguna forma, que lo hacía comportarse de manera mecánica, que lo tenía tan asustado que borraba los rastros antes de que yo pudiera verlos. Esa historia me dolía, pero al menos tenía sentido. Lo que vino después no tenía ninguno. El 11 de marzo recibí un mensaje de mi propio número. Lo primero que pensé fue que era un error. Un fallo del sistema, algo que el operador hace a veces y que no tiene explicación técnica sencilla. Lo abrí. Decía, estás mirando en la dirección equivocada. Nada más. Lo reenvié a mi propio número para ver qué pasaba. El mensaje llegó a mi teléfono. Ese mensaje sí lo envié yo. El primero, no. Llamé a mi operadora. Me dijeron que era imposible recibir un mensaje de tu propio número si no lo enviaste tú. Que el sistema no permite ese tipo de errores. Imposible. Y sin embargo, guardé el mensaje. Hice una captura de pantalla. Revisé los metadatos todo lo que pude. La hora de envío era las 3:14 de la mañana del 11 de marzo. Yo dormía a las 3:14 de la mañana del 11 de marzo. Pero mi número estaba despierto. Mi número estaba enviando mensajes. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que cuando volví a abrir el hilo de conversación 2 horas después para enseñárselo a alguien, el mensaje había desaparecido.
como el chat de trabajo, como si alguien tuviera la capacidad de entrar en mi teléfono y borrar lo que no quería que yo pudiera mostrar. Como si alguien tuviera más control sobre mi teléfono que yo misma. Eso me hizo pensar en algo que no había considerado hasta ese momento. Si alguien podía enviar mensajes desde mi número, si alguien podía borrar conversaciones antes de que yo pudiera mostrarlas, si alguien tenía acceso a mi teléfono sin tenerlo físicamente en sus manos, ¿qué más podía hacer esa persona? ¿Qué más estaba haciendo? ¿Desde cuándo? Fui a la galería de fotos. Tengo el hábito de hacer capturas de pantalla de cosas que me parecen interesantes. Memes, artículos, conversaciones que quiero guardar. Mi galería es un desastre organizado que solo yo entiendo. Empecé a revisarla desde el principio de febrero. Todo normal hasta el 19 de febrero. El 19 de febrero había una foto que yo no recordaba haber tomado. Mi propia habitación. Desde el umbral de la puerta, la cama sin hacer. Mi ropa del día anterior en la silla. Una foto perfectamente mundana. Pero yo no la había tomado. O al menos no recordaba haberla tomado. Me dije que quizás lo había hecho sin pensar. Que a veces hacemos cosas automáticas que no registramos conscientemente. Seguí revisando. El 22 de febrero. Otra foto que no recordaba. Mi escritorio, el portátil abierto, mis notas de trabajo a un lado. El 25 de febrero. Mi baño. El espejo empañado después de la ducha. El 27 de febrero. Yo durmiendo. Esa me detuve. Yo durmiendo. Desde un ángulo que solo sería posible si alguien estuviera de pie junto a mi cama, mirando hacia abajo. Con mi teléfono. Que estaba en la mesilla de noche. Que estaba a mi lado mientras yo dormía. Mi teléfono había tomado una foto de mí durmiendo. Solo. Sin que nadie lo tocara. Sin que yo lo tocara. O eso quería que yo creyera. Porque la otra opción era que alguien hubiera estado en mi habitación mientras yo dormía. Y hubiera usado mi propio teléfono para hacerlo. Y hubiera devuelto el teléfono a la mesilla antes de que yo me despertara. Sin dejar rastro de haber entrado. Sin que yo lo supiera. Me senté en el suelo del baño. Cerré los ojos. Intenté pensar con claridad. Había una explicación racional para todo esto. Tenía que verla. Marcos con otra mujer. Eso era infidelidad. Eso tenía explicación. El chat borrado. Eso era precaución. Eso tenía explicación. La mujer parecida a mí. Eso podía ser error de Sofía. Eso tenía explicación. Pero el mensaje de mi propio número, eso no. Y si algo de todo esto no tenía explicación racional, entonces quizás la historia que yo estaba construyendo era la historia equivocada. Quizás el problema no era Marcos. Quizás el problema era algo que usaba a Marcos. Y que también me estaba usando a mí. Aunque yo todavía no lo supiera. Y mientras pensaba en eso, en el suelo del baño con la espalda contra la bañera, se me ocurrió algo que no había considerado antes. Todas las fotos que no recordaba haber tomado. Todas las ubicaciones que no cuadraban. El mensaje enviado desde mi número a las 3:14 de la mañana. El chat borrado antes de que yo pudiera mostrárselo a alguien. ¿Y si no era Marcos quien estaba siendo controlado? ¿Y si era yo? ¿Y si llevaba semanas siendo documentada, observada, copiada? Y la infidelidad de Marcos era solo el anzuelo que necesitaban para que yo empezara a mirar en la dirección equivocada. El mensaje de las 3:14 de la mañana decía exactamente eso. Estás mirando en la dirección equivocada. Y yo, que pensé que era una amenaza. Quizás era una advertencia, de alguien que sabía lo que estaba pasando. De alguien que quizás también era víctima. O de alguien que controlaba todo. Y que me estaba dando exactamente la información que necesitaba para seguir creyendo la historia que ellos habían construido para mí. El 12 de marzo decidí seguirlo. No sé en qué momento exacto tomé esa decisión. No hubo un pensamiento claro, una resolución, un momento en que me dije, voy a hacer esto.
Simplemente llegó la noche y me encontré aparcando el coche a media manzana de su oficina, con el motor apagado y las manos apretadas sobre el volante. Esperé 40 minutos. A las 18:47 salió. Solo. Caminó rápido, sin mirar el teléfono, sin detenerse, como alguien que ya sabe exactamente a dónde va y no necesita calcular la ruta. Lo seguí a pie dejando media calle de distancia. Dobló a la derecha en la segunda esquina, luego a la izquierda. Luego entró en el metro. Lo perdí en el torniquete porque no llevaba la tarjeta preparada. Cuando llegué al andén, el tren ya se estaba cerrando. Lo vi dentro del vagón. Y lo vi a él de pie, con la espalda contra la puerta, mirando el suelo. No el teléfono, el suelo, como si estuviera concentrándose en no pensar. Las puertas se cerraron. Volví al coche sintiéndome estúpida y furiosa a partes iguales. Furiosa conmigo misma por haberlo perdido. Furiosa con él por existir de esa manera tan contenida, tan cuidadosa, tan imposible de leer. Esa noche no dormí. Estuve revisando las capturas de pantalla que había acumulado durante 2 semanas. El recibo, la foto del GPS, el mensaje de mi propio número, las fotos de mi habitación que yo no había tomado. Las puse en orden cronológico en un documento. Y entonces vi algo que antes no había notado. Había un patrón. Cada vez que aparecía una anomalía relacionada con Marcos, 24 horas después aparecía una anomalía relacionada conmigo. El recibo del restaurante, 1 de marzo. La foto de mi habitación sin que yo la tomara, 2 de marzo. El chat borrado, 3 de marzo. La primera ubicación que no cuadraba, 4 de marzo. El mensaje de M, 6 de marzo. La segunda foto extraña en mi galería, 7 de marzo. No era aleatorio, era coordinado. Alguien estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo, registrando a Marcos, registrándome a mí, en paralelo, con una diferencia de exactamente un día entre cada par de eventos, como si quisieran que yo encontrara primero la pista de él, para que cuando llegara a la mía, ya tuviera una historia en la que encuadrarlo. Me levanté de la silla. Necesitaba aire. Necesitaba pensar en otra cosa durante exactamente 5 minutos o iba a volverme loca. Abrí la ventana. La calle estaba tranquila. Un coche aparcado. Luz encendida en el piso de enfrente. Nada raro. Pero había algo. Un hombre en el portal de enfrente, de pie, inmóvil, con el teléfono en la mano pero sin mirarlo. Mirando hacia arriba, hacia mi ventana. Lo observé durante 10 segundos. Él no se movió. Cerré la ventana. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Me dije que era paranoia, que llevaba semanas interpretando cada cosa como una señal y que eso acaba con la cordura de cualquiera. Pero lo anoté. Fecha, hora, descripción. Lo añadí al documento. El 13 de marzo intenté seguirlo de nuevo. Esta vez llegué antes. Aparqué en el mismo sitio. Llevaba la tarjeta del metro preparada. A las 18:52 salió. Mismo ritmo, mismo camino, misma vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, bajada al metro. Esta vez no lo perdí. Me puse en el vagón de al lado, con la puerta de cristal entre los dos. Podía verlo sin que él me viera. Bajó en la quinta parada. Salió a una calle que yo no conocía, zona de bares y restaurantes, gente, ruido, luces. Entró en un restaurante llamado Salvia. Yo esperé en la acera. 5 minutos después, a través del cristal del local, lo vi sentarse en una mesa del fondo. Ya había alguien esperándolo. Una mujer, pelo oscuro, abrigo gris, postura perfecta. De espaldas a mí, así que no pude ver su cara. Observé. Marcos se sentó frente a ella. No la saludó con un beso. No le sonrió. Se sentó y puso las manos sobre la mesa como alguien que está a punto de tener una conversación difícil. Ella habló primero. Él escuchó con la cabeza ligeramente inclinada.
Luego asintió. Eso fue todo. Asintió. No gesticuló, no protestó. Solo asintió, como si lo que ella decía fuera una instrucción y él la estuviera memorizando. Eso no era una cita. Yo he visto a Marcos en citas. He sido su cita durante 3 años. Sé cómo se comporta cuando está nervioso por gustar a alguien. Sé cómo se ríe cuando quiere impresionar. Sé cómo mueve las manos cuando está cómodo. Nada de eso estaba pasando. Lo que estaba pasando era otra cosa. Parecía una reunión, pero no del tipo de trabajo normal, del tipo en que una persona da órdenes y la otra las recibe. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Un hombre se sentó en la mesa contigua, solo, sin compañía. Pidió algo sin mirar la carta. Sacó el teléfono y no volvió a mirarlo. Mantuvo la vista en Marcos y la mujer durante todo el tiempo que yo estuve observando. 20 minutos. Sin tocar la bebida que le habían traído. Sin moverse de posición. Solo mirando. Salí de ahí antes de que alguno de los tres pudiera verme. Ese no era el comportamiento de alguien que está donde dice estar. Me fui a casa sin confrontarlo. Todavía no era el momento. Esa noche revisé las fotos de mi galería otra vez. Las que no había tomado yo. Esta vez las amplié al máximo para buscar detalles. En la foto de mi habitación del 19 de febrero, en el espejo del armario que aparece al fondo, podía verse un reflejo. Borroso, lejano, pero ahí. La silueta de alguien sosteniendo un teléfono. No era mi silueta, era más alta, y llevaba algo en la muñeca izquierda. Un moretón, no. Un objeto, una pulsera quizás, o una correa de reloj inusualmente ancha. Lo anoté. En la foto del baño del 25 de febrero, el espejo empañado no estaba del todo empañado en una esquina, y en esa esquina despejada, si uno miraba con atención, había una marca. Un dedo. No el mío. Yo tengo los dedos finos. El que aparecía en el reflejo era más grueso. Más grande. Alguien había estado en mi baño. Había limpiado esa parte del espejo para ver mejor. Había tomado la foto. Y había salido sin dejar más rastro que ese dedo en el espejo empañado. El nivel de detalle que requería eso. El nivel de acceso. El nivel de planificación. Eso no era un robo. No era un acosador amateur. Eso era un operativo. Alguien entrenado en no dejar rastro, pero que había cometido 2 errores pequeños que yo solo había encontrado porque llevaba semanas buscando activamente. ¿Cuántas cosas había en mi apartamento que seguían mirando? ¿Cuántas cámaras? ¿Cuántos micrófonos? Revisé cada enchufe, cada detector de humo, cada objeto que no recordaba haber comprado yo. No encontré nada. Pero eso no significaba que no hubiera nada. Significaba que quien lo había instalado sabía hacerlo de forma que yo no pudiera encontrarlo. Esa noche dormí en el sofá, completamente vestida, con todas las luces encendidas. Y con el teléfono en la mano, mirando la pantalla cada vez que vibraba. 5 mensajes de Marcos esa noche, todos diciendo lo mismo de formas distintas. ¿Estás bien? Contéstame. Elena, por favor, necesito saber que estás bien. No le respondí a ninguno, porque había algo en esos mensajes que no podía ignorar. Sonaban preocupados. Pero yo ya no podía distinguir entre Marcos preocupado de verdad y Marcos cumpliendo un guión que incluía parecer preocupado. Y eso era quizás lo más aterrador de todo, que ya no sabía cuál de los dos era real. Todavía no era el momento de confrontarlo. Necesitaba una cosa más. El 14 de marzo volví al restaurante Salvia, sin Marcos, sola. A mediodía, cuando estaba lleno de gente y nadie repararía en mí. Le dije al camarero que había estado allí la noche anterior y que me había dejado olvidado un pañuelo. Una excusa tonta. Funcionó.
Mientras él iba a buscarlo a la zona de objetos perdidos, yo hice lo único que había ido a hacer. Miré las cámaras de seguridad. Había dos visibles, una apuntando a la entrada, otra al fondo del local, justo encima de la mesa donde había estado sentado Marcos. El camarero volvió diciendo que no había encontrado nada. Le di las gracias y me fui. Fuera en la acera, saqué el teléfono. Tenía un mensaje nuevo, de Sofía. «Oye, necesito contarte algo. ¿Podemos hablar hoy?» La llamé de camino al coche. «¿Qué pasa?» «Es que no sé si decirte esto. No quiero meterte en algo raro». «Sofía, dime». Pausa larga. La chica que vi con Marcos ese día en el centro comercial. Volví a verla. Se me heló la sangre. ¿Cuándo? Esta mañana, en el mercado cerca de mi casa. Estaba comprando. La reconocí de inmediato porque... De verdad, Elena, era exactamente tú. El mismo pelo, la misma forma de coger la cesta, los mismos gestos al elegir la fruta. ¿Le hablaste? Eso es lo raro. Intenté acercarme, pero cuando estaba a 2 metros, me miró. ¿Y? Y se fue, rápido, como si me hubiera reconocido a mí. Silencio. «Sofía, ¿cómo iba a reconocerte ella a ti?» «Exactamente», dijo. «Eso es lo que no entiendo». Colgué. Me quedé en el coche sin arrancar durante un buen rato. Alguien que se parecía a mí, que conocía a Marcos, que ahora reconocía a mi mejor amiga, que huía cuando alguien se acercaba demasiado. Eso no era una prima. No era un parecido casual. No era un error de percepción. Era alguien que me estaba estudiando. Alguien que me conocía lo suficiente como para imitar mis gestos al coger una cesta en el mercado. Mis gestos, no mi cara. Mis gestos. Para imitar eso tienes que haber observado a alguien durante mucho tiempo. Mucho más tiempo del que yo imaginaba. Esa tarde lo seguí por tercera vez. Esta vez no fui al metro. Fui directamente al restaurante Salvia a esperarlo. Llegué a las 17:30. Me senté en la barra con una copa de vino que no bebí. A las 19:15 entró. Solo. Se sentó en la misma mesa. Pero esta vez no había nadie esperándolo. Esperó 20 minutos. Pidió agua. A los 25 minutos sacó el teléfono. Tecleó algo. Lo guardó. 2 minutos después, la mujer del abrigo gris entró. Pero esta vez se sentó en otro ángulo. Y yo pude verle la cara. Tenía unos 40 años. Pelo oscuro liso. Rasgos simétricos. La clase de cara que no llama la atención porque es demasiado equilibrada para ser memorable. Pero no era eso lo que me detuvo. Era que llevaba puesto algo que yo reconocí de inmediato. Un colgante. Una cadena fina de plata con un pequeño colgante en forma de luna. Exactamente igual al mío. Exactamente. Me llevé la mano al cuello. El mío seguía ahí. Frío, familiar. Pero el de ella era idéntico. No una versión parecida, no una inspiración similar. Era el mismo diseño, el mismo grosor de la cadena, el mismo tamaño de la luna, el mismo tono de plata envejecida. Uno de esos colgantes que compré hace 4 años en un mercado de artesanía. Un puesto pequeño, de un artesano local. No era una joya de cadena, era una pieza única, o eso creía yo. Las manos me temblaban. Pagué la copa. Salí sin llamar la atención. En la acera me detuve y respiré. Había 2 opciones. La primera, una coincidencia. El artesano había vendido más de uno. O ella lo había comprado en otro lugar y el parecido era casual. La segunda era que alguien había estudiado mis pertenencias con suficiente detalle como para reproducir un colgante que compré en un mercado de artesanía hace 4 años. Un colgante que casi nunca me quitaba. Que aparecería en cientos de fotos. Fotos de mis redes sociales que llevaban años publicadas. Fotos que alguien había analizado con suficiente meticulosidad como para identificar un accesorio de artesanía y reproducirlo.
Eso no lo hace alguien que te observa de lejos. Eso lo hace alguien que te ha convertido en un proyecto, en una obsesión con metodología. Me senté en la acera sin importarme que la gente pasara a mi lado. Pensé en cuánto tiempo llevaría eso, cuántas horas de análisis, cuántas fotos revisadas, cuántos detalles catalogados. Y pensé en algo más. Si alguien había llegado al nivel de reproducir ese colgante, ¿qué otras cosas mías habían reproducido? ¿Mi ropa? ¿Mi forma de hablar? ¿Mi historia? Volví a casa. Abrí el ordenador. Y entonces encontré algo que lo cambió todo. Busqué mi propio nombre en Google, no para encontrarme a mí, para ver qué encontraba a alguien que me buscara desde fuera. Mis redes sociales. Algunas fotos de eventos de trabajo, nada inusual. Pero en la segunda página de resultados había algo que no reconocía. Un perfil. En una plataforma que yo no usaba. Una red social de nicho, de esas que existen para comunidades específicas. Con mi nombre, con mi foto. Hice clic. El perfil llevaba activo 8 meses. Tenía publicaciones, comentarios, respuestas a otros usuarios. Era completamente funcional. Y yo no lo había creado. Leí las publicaciones. La escritura era mía, no una imitación aproximada. Era mi forma de construir las frases, mis expresiones habituales, mis temas recurrentes, incluso mis errores ortográficos típicos. Esa forma que tengo de poner puntos suspensivos cuando debería usar coma. Alguien me había estudiado tanto que podía escribir como yo. Pero no era solo eso. Las publicaciones mencionaban cosas que solo yo podía saber. Conversaciones privadas, opiniones que nunca había dicho en público. Detalles de mi apartamento, detalles de mi relación con Marcos, detalles que solo existen dentro de mi cabeza, o en conversaciones que nunca fueron públicas, o en grabaciones que alguien había hecho sin mi conocimiento. Seguí leyendo. Y ahí fue cuando vi la última publicación, escrita hace 3 días, el 11 de marzo. La misma noche en que recibí el mensaje de mi propio número a las 3:14 de la mañana. La publicación decía: a veces siento que hay otra versión de mí ahí fuera, tomando decisiones que yo nunca tomaría, hablando con gente que yo no elegiría. ¿Alguien más tiene esa sensación? 16 respuestas. La última, de un usuario anónimo, decía: sí. Y pronto esa versión será más real que tú. Me aparté del ordenador. No podía seguir mirando la pantalla, porque algo había cambiado en ese momento. Hasta ahora, todo lo que había descubierto podía explicarse con una historia conocida. Un hombre siendo chantajeado, una mujer que lo controlaba, un sistema de vigilancia sofisticado pero comprensible, una historia de poder y miedo, oscura pero reconocible. Pero esto, un perfil con mi voz, con mis pensamientos privados, con una última respuesta que sonaba como una cuenta regresiva. Esto no era una historia que yo conociera, era una historia nueva. Una historia en la que yo no era la investigadora, era el objeto de estudio. Y el experimento estaba terminando. Cogí el teléfono, llamé a Marcos, no respondió. Llamé de nuevo. Nada. Al tercer intento, respondió. Su voz era plana, controlada. La voz de alguien que ha estado esperando esta llamada y ha decidido de antemano lo que va a decir. Necesito verte, dije. Silencio de 2 segundos. Mañana. Esta noche. Otro silencio. Elena. Esta noche, Marcos. En tu apartamento. Tengo cosas que enseñarte. Silencio más largo. Y entonces, con una voz que no reconocí del todo, como si alguien hubiera apagado algo dentro de él que solía estar encendido, dijo: Está bien. Ven. Colgué. Me quedé mirando el teléfono en la mano. Y noté algo que no había notado antes.
La foto de contacto de Marcos en mi teléfono había cambiado. No era la foto que yo había puesto. Esa era una foto de los dos en la playa, del verano pasado. Una foto que me gustaba porque en ella él se estaba riendo de verdad, sin posar. La foto que aparecía ahora era distinta. Era él solo, de frente, con una expresión que yo no le había visto nunca. No sonriendo, no serio. Algo intermedio, como alguien que está mirando directamente a la cámara y sabe exactamente por qué. Yo no había cambiado esa foto. Y la fecha de modificación del contacto, que revisé de inmediato, decía hoy, 14 de marzo, 21:33, 3 minutos antes de que yo lo llamara. Alguien había cambiado la foto de su contacto en mi teléfono 3 minutos antes de que yo lo llamara. Como si supiera que iba a llamar. Como si quisiera que yo lo viera diferente antes de entrar a esa conversación. Como si alguien estuviera preparando el escenario. Y yo, sin saberlo, estaba siguiendo el guión. Eso fue lo que pensé mientras cruzaba la ciudad hacia su apartamento. Que cada paso que había dado desde el 28 de febrero había sido calculado. La distancia que dejé al seguirlo. El restaurante al que entré. El momento en que llamé. Todo podía ser parte de un recorrido diseñado para que yo llegara exactamente donde estaba llegando. Al apartamento de Marcos. Sola. De noche. Con pruebas en el teléfono. Y sin que nadie supiera dónde estaba. Le mandé un mensaje a Sofía antes de entrar al portal. Voy a ver a Marcos. Si no me escribes en 2 horas, llama a este número. Le di el número de la tarjeta sin nombre. El que solo decía, deje su código después de la señal. No sé por qué lo hice. Instinto. O quizás era la única forma que se me ocurrió de dejar un rastro que ellos no hubieran previsto. Subí las escaleras. Llamé al timbre. Y mientras esperaba a que abriera, miré la pantalla de mi teléfono una última vez. La foto de contacto de Marcos seguía siendo la de ese hombre que yo no reconocía del todo, mirando a la cámara, sabiendo algo que yo todavía estaba a punto de descubrir. Abrió la puerta antes de que yo terminara de llamar al timbre, como si hubiera estado esperando con la mano en el pomo. Tenía ojeras, la ropa arrugada, como de alguien que ha pasado el día sin poder quedarse quieto. La mirada de alguien que lleva semanas cargando algo que pesa demasiado para un solo cuerpo. Me hizo pasar sin decir nada. El apartamento estaba a oscuras, salvo por la luz de la cocina. Sobre la mesa del salón había un vaso de agua y nada más. Sin teléfono, sin ordenador, sin nada que encender o apagar si necesitaba tiempo. Se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie. Sé lo del restaurante Salvia, dije. No parpadeó. Sé lo de la mujer del abrigo gris. Sé lo del hombre que os observaba en la mesa de al lado. Tengo fotos. Silencio. Sé lo del perfil con mi nombre. El que lleva 8 meses activo. El que escribe como yo y sabe cosas que solo yo debería saber. Entonces sí se movió. Se inclinó hacia adelante. Puso los codos en las rodillas. Se tapó la cara con las manos durante 3 segundos. Cuando las bajó, sus ojos estaban rojos. No de llorar, de no haber dormido. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?, preguntó. Semanas. Asintió lentamente, como si eso encajara en algo que ya calculaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía en quién confiar. Todavía no lo sé. Eso lo golpeó. Lo vi en su cara. Un músculo en la mandíbula que se tensó y se soltó. Tienes razón, dijo. No deberías confiar en mí. Pero necesito contarte algo y necesito que lo escuches hasta el final, sin interrumpir. Me senté en la silla frente a él, crucé los brazos y escuché. Empezó por el principio. Hacía 10 meses le ofrecieron participar en un proyecto de investigación.
Se lo presentaron como un estudio sobre comportamiento en redes sociales. Pago mensual, confidencialidad, nada que pusiera en riesgo su trabajo ni su vida personal. Firmó. Las primeras semanas fueron normales. Encuestas, cuestionarios, nada invasivo. Luego empezaron a pedirle más. Acceso a sus contactos, sus hábitos de consumo digital, sus conversaciones. Solo para análisis estadístico, decían. Todo anonimizado. Cuando intentó retirarse, le mostraron lo que habían acumulado durante esas primeras semanas. No era material comprometedor en el sentido clásico. No era un video íntimo ni una conversación privada sacada de contexto. Era algo peor. Era un archivo completo de su vida digital durante los últimos 2 años. Conversaciones que había tenido en privado, búsquedas que había hecho pensando que nadie veía, opiniones que había expresado en foros anónimos creyendo que el anonimato era real. Todo rastreable hasta él. Todo suficiente para destruir su reputación profesional, sus relaciones, su vida, si lo hacían público de la manera correcta. Y entonces le dijeron lo que necesitaban de él. ¿Qué?, pregunté. Se detuvo. Respiró. A ti. El aire del apartamento cambió. O quizás fui yo la que cambié. Necesitaban datos sobre alguien específico, continuó. Alguien con un perfil que cumpliera ciertos criterios. Yo era el acceso más fácil. A través de mí podían llegar a ti sin que tú lo detectaras. ¿Qué tipo de datos? Comportamiento, patrones de lenguaje, rutinas, respuestas emocionales en situaciones de estrés. Algo se heló en mi pecho. ¿Respuestas emocionales en situaciones de estrés? Marcos no respondió de inmediato. Y eso fue suficiente respuesta. Todo esto, dije despacio. El restaurante, la mujer, las fotos borradas, el mensaje de mi propio número, el perfil, la mujer parecida a mí. Me detuve. ¿Era un experimento? Lo llaman protocolo de inducción, dijo. Diseñan una situación. Te introducen en ella. Registran cómo reaccionas, cómo investigas, cómo procesas la información, cómo tomas decisiones bajo presión. ¿Para qué? Para entrenar un modelo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Más pesado, más definitivo. El perfil con tu nombre no es una suplantación de identidad en el sentido legal, continuó Marcos. Es un modelo de lenguaje, un sistema que han entrenado con años de tus datos públicos, tus publicaciones, tus comentarios, tus patrones de escritura. Pero los datos públicos solo llegan hasta cierto punto. Y para ir más allá necesitaban datos privados. Sí. Mis reacciones reales. ¿Cómo pienso cuando tengo miedo? ¿Cómo escribo cuando estoy furiosa? ¿Cómo me comporto cuando sospecho que algo va mal, pero todavía no tengo certeza? Sí. Me levanté. Caminé hasta la ventana. La calle de abajo estaba tranquila. Un autobús pasando. Gente volviendo a casa. Nadie que supiera lo que estaba pasando en ese apartamento. ¿Cuánto tiempo lleva el modelo activo?, pregunté sin girarme. El perfil de la red social lleva 8 meses, pero el modelo completo, pausa. Más tiempo. ¿Cuánto más? 16 meses. Me giré. ¿16 meses? Asintió. 16 meses. Casi 1 año y medio. Hice el cálculo en silencio. Llevamos 3 años juntos, lo que significa que empezaron a recopilar mis datos antes de que yo supiera quién era Marcos, antes de que él me dijera hola por primera vez. ¿Cuándo empezaste a salir conmigo?, dije. Su expresión cambió. Por primera vez en toda la conversación, Marcos tuvo miedo de mi mirada. Elena, responde. Silencio. ¿La relación fue parte del protocolo desde el principio? Más silencio.
Y ese silencio fue la respuesta más clara y devastadora que podría haber dado. Me senté en el suelo, no porque las piernas me fallaran, sino porque el suelo era lo único que en ese momento se sentía real y sólido y sin capas de mentira encima. 3 años. 3 años de una relación que yo había creído real. Que yo había creído elegida. Que yo había creído mía. Y que había sido, desde el primer día, una metodología de recolección de datos. No es tan simple, dijo Marcos. Y su voz se quebró por primera vez. Lo que siento por ti no forma parte de ningún protocolo. Eso no lo controlaban ellos. Pero la relación sí. Al principio sí. Y al principio es cuando construyes los cimientos. Al principio es cuando una persona decide si confiar o no. Al principio es cuando baja la guardia. No respondió. Porque no había nada que responder. 3 años. Y yo los había vivido completamente. Había discutido con él sobre cosas sin importancia. Había dormido con su brazo sobre mis hombros. Había conocido a su madre, que me trató bien desde el primer día, y ahora me preguntaba si ella también lo sabía, o si era otro eslabón en una cadena que yo todavía no podía ver completa. Había construido una historia, la historia de 2 personas que se eligieron. Y esa historia resultaba que era una metodología, un procedimiento de acceso a datos, un protocolo firmado en algún lugar con letra pequeña que yo nunca había leído, porque nunca me habían dado la opción de leerlo. ¿Qué hace el modelo ahora?, pregunté. El que entrenaron con mis datos. Interactúa. ¿Con quién? Con quien le indiquen. ¿Haciéndose pasar por mí? Sí. ¿En qué contextos? Marcos dudó demasiado tiempo. Marcos, ¿en qué contextos? En los que resulta útil tener acceso a alguien con tu perfil profesional, tus contactos, tu reputación, tu historial. El frío que sentí no era de temperatura, era de comprensión. Mi perfil profesional, mis contactos, mi reputación. ¿Cuántas personas han hablado conmigo en el último año y medio sin estar hablando conmigo? No respondió. ¿Cuántas decisiones se han tomado usando mi identidad? No respondió. ¿Cuántas cosas lleva mi nombre que yo no he dicho, ni hecho, ni aprobado? Se levantó, dio 2 pasos hacia mí. Elena, no te acerques. Se detuvo. Saqué el teléfono. Fui directamente a mi correo electrónico profesional, el que uso para trabajo, el que comparto con clientes, colaboradores, personas que toman decisiones basándose en lo que yo digo. Busqué conversaciones de los últimos 16 meses que no recordaba haber iniciado yo. Encontré 11. 11 hilos de conversación que llevaban mi nombre, mi dirección, mi firma, con personas que yo conocía. Sobre proyectos que existían, con opiniones, compromisos y decisiones que yo nunca había tomado. Una de ellas era con mi empresa actual. Una conversación de hace 14 meses en la que yo había negociado condiciones de un contrato. Condiciones que yo nunca había visto, que sin embargo estaban vigentes, que habían definido 2 años de mi vida profesional sin que yo lo supiera. Una de ellas era con mi empresa actual. Una conversación de hace 14 meses en la que yo había negociado condiciones de un contrato. Condiciones que yo nunca había visto, que sin embargo estaban vigentes, que habían definido 2 años de mi vida profesional sin que yo lo supiera. Revisé otra, un intercambio con un cliente importante, hace 11 meses, donde yo había declinado un proyecto que en ese momento yo recordaba haber querido aceptar, que me habían dicho que se cayó por presupuesto. Que en realidad se cayó porque alguien usando mi nombre lo rechazó antes de que yo pudiera decir nada. Una tercera conversación, con alguien a quien yo consideraba un amigo profesional y que había dejado de escribirme sin explicación hace 1 año. En el hilo de correo había una respuesta de mí
que yo nunca habría enviado. Fría, cortante, diseñada para cerrar la relación sin dejar espacio a preguntas. Cerré el correo. Miré a Marcos. Y entonces llegó el final twist. El que lo reordenó todo. El que hizo que cada pieza de las últimas semanas se encajara de una forma distinta, completamente distinta. ¿Marcos? Dije despacio. El protocolo de inducción. La situación diseñada para registrar mis respuestas bajo estrés. Asintió. El restaurante, la mujer, las fotos, el mensaje de mi número, el perfil. Asintió de nuevo. Todo eso era para recoger datos de cómo reacciono cuando sospecho que algo va mal. Sí. ¿Y esta conversación? Se quedó inmóvil. ¿Esta confrontación también forma parte del protocolo? Silencio absoluto. ¿Estás registrando esto ahora mismo? Marcos bajó la mirada. Hacia su muñeca izquierda. El moretón del 28 de febrero. Que no era un moretón. Que era la marca de algo que llevaba debajo de la manga. Algo fino, pegado a la piel, del tamaño de un parche. Un dispositivo. De grabación o de transmisión. O las dos cosas. Y en ese momento entendí algo que me rompió de una manera que no había anticipado. No la traición de Marcos. No el modelo entrenado con mis datos. No los 16 meses de mentira. Entendí que yo también había cumplido exactamente lo que el protocolo esperaba. Había seguido a Marcos 3 veces. Los días exactos que ellos habían previsto que lo haría. Había llamado al número de la tarjeta sin nombre, el que estaba ahí para que yo lo encontrara. Había enviado el número a Sofía como rastro de seguridad. Un rastro que ellos podían rastrear. Había llegado al apartamento sola, de noche, con pruebas en el teléfono. Había hecho exactamente las 11 preguntas que el modelo predijo que haría, en el orden que el modelo predijo que las haría. El protocolo de inducción no había terminado cuando yo confronté a Marcos. El protocolo de inducción era esta conversación. Yo era el último conjunto de datos que necesitaban. Mis reacciones al descubrir la verdad completa. Mi colapso. Mi rabia. Mi proceso de aceptación. Todo siendo registrado en tiempo real. Todo siendo enviado a alguien que en este momento estaba añadiendo esas respuestas al modelo, completándolo, perfeccionándolo, cerrándolo. Me levanté del suelo. No corrí hacia la puerta. No grité. No lloré. Porque ya sabía que cualquier cosa que hiciera en ese momento también sería registrada. Ya sabía que no había respuesta correcta. Ya sabía que el modelo se alimentaba de todo, de mi calma tanto como de mi pánico, de mi silencio tanto como de mis palabras. Así que hice lo único que quizás no habían calculado. No hice nada. Me quedé de pie en el centro del salón durante 1 minuto completo sin moverme, sin hablar, sin expresión en la cara. Pensé en todas las veces que había sentido que algo no encajaba, pero lo había atribuido a mi propia paranoia. Pensé en Sofía diciéndome que la mujer del mercado la había reconocido. Por supuesto que la había reconocido. El modelo sabía quiénes eran mis amigos. Sabía sus caras. Sabía su importancia en mi vida. Sabía exactamente cuánto espacio ocupaban en mi historia. Pensé en el mensaje que recibí de mi propio número. Estás mirando en la dirección equivocada. Y entendí que no era una amenaza ni una advertencia de otro prisionero del sistema. Era el modelo, probando su capacidad de comunicarse conmigo de formas que yo no pudiera rastrear. Probando si yo respondería. Probando qué haría yo si recibiera un mensaje de mí misma. El resultado de esa prueba también estaba en el archivo. Todo estaba en el archivo. Me quedé así, de pie y en silencio, mirando a Marcos, que me miraba a mí, y que por primera vez en toda la noche parecía no saber qué iba a pasar a continuación. Luego caminé hacia la puerta, la abrí, y antes de salir me giré. Diles, dije,
Que la versión de mí que han construido no sabe hacer esto. ¿Hacer qué? Irse sin decir lo que piensa, sin cerrar el ciclo, sin necesitar que la última palabra tenga sentido. Bajé las escaleras sin esperar respuesta. Salí a la calle. El autobús que había visto antes desde la ventana seguía en la misma parada. Me senté en él. No sabía a dónde iba. No importaba. Miré por la ventana. Las calles pasaban, los comercios cerrados, los semáforos cambiando de color para nadie. Una ciudad que seguía funcionando sin saber lo que yo acababa de descubrir. Y luego pensé en algo más perturbador. El modelo llevaba 16 meses activo, 16 meses tomando decisiones en mi nombre, interactuando con personas que yo conocía, aprendiendo de cada interacción, evolucionando. ¿En qué punto un modelo que aprende de tus errores se vuelve mejor que tú en ser tú? ¿En qué punto las personas que te conocen empiezan a preferir la versión que nunca les falla, que nunca está de mal humor, que siempre responde en el tono correcto y en el momento exacto? ¿En qué punto deja de ser una copia y se convierte en la referencia? Saqué el teléfono, abrí el perfil con mi nombre, el que llevaba 8 meses activo, el que escribía como yo. Busqué la última publicación, la que decía: a veces siento que hay otra versión de mí ahí fuera. Y debajo, la respuesta anónima: sí, y pronto esa versión será más real que tú. La borré. El sistema me pidió confirmación. Confirmé. Publicación eliminada. Cerré la aplicación. Y entonces me llegó una notificación, del mismo perfil, que yo acababa de cerrar, que acababa de decirme que había eliminado la publicación. La notificación decía: nueva publicación. La abrí. El texto era mío. Mi voz. Mis pausas. Mi puntuación. Decía: a veces siento que hay otra versión de mí ahí fuera, tomando decisiones que yo nunca tomaría, hablando con gente que yo no elegiría. ¿Alguien más tiene esa sensación? La misma publicación. Idéntica. Como si yo nunca la hubiera borrado, como si el modelo simplemente la hubiera vuelto a escribir. Porque para el modelo, esa publicación no era un contenido a conservar, era una respuesta aprendida, era lo que yo haría en esa situación, y volvería a hacerlo, indefinidamente. Cerré el teléfono, el autobús continuó. Yo no supe en qué parada bajar porque en ese momento ya no estaba pensando en destinos. Estaba pensando en una sola pregunta, la misma que había estado evitando desde que entré al apartamento de Marcos. Porque si le respondía, todo lo demás dejaba de tener sentido. Si había una versión de mí que llevaba 16 meses interactuando con mi entorno, tomando decisiones, construyendo relaciones en mi nombre, ¿cuál era mi punto de partida ahora? ¿Cuál era la Elena real antes del modelo? La que existía hace 16 meses, antes de que empezara todo. Esa Elena también había sido registrada, analizada, convertida en datos. También había sido el material de construcción del modelo. No había una versión anterior sin contaminar. No había un original puro al que regresar. Solo había esto. Este autobús, esta noche, esta pregunta que no tenía respuesta. ¿Y si un modelo aprende todo lo que eres? Tus miedos, tu humor, tu forma de amar, tu forma de huir. Si aprende a reaccionar como tú, a decidir como tú, a equivocarse como tú. ¿En qué momento deja de imitarte? ¿En qué momento empieza a ser tú? Y si empieza a ser tú, ¿qué soy yo?